¿Qué fue la Guerra Fría? Nos imaginamos al principio, y en un tono infantil, una lucha entre dos bandos lanzándose bolas de nieve. Poniéndonos serios, esta contienda ha sido una de las más largas y una de las más tensas de la historia durante la última mitad del siglo XX. En este trabajo, veremos brevemente algunas de las armas usadas en este conflicto por ambos bandos. Primero, veamos los antecedentes del tema. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los aliados, entre los que se encontraba la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, acordaron dividirse el recién liberado territorio de la Alemania nazi. Al principio y mediante acuerdos, trataron de tener un control pacífico y entendimiento de la misma naturaleza. Pero al poco tiempo, las ideologías completamente opuestas de la URSS y de Estados Unidos se verían envueltas en diversos conflictos que abarcarían un periodo de más de 40 años en la historia. Uno de estos primeros conflictos, en donde ambas potencias probarían su mejor armamento en ese momento, fue la Guerra de Corea. Conflicto que tuvo un periodo de 3 años a partir de 1950, finalizando en el año de 1953. Oficialmente, este conflicto aún no termina, por lo que aún la tensión entre ambas partes, el norte comunista apoyado por la URSS y el sur capitalista apoyado por los Estados Unidos, sigue en pie de alguna forma. Lo primero que veremos son los tanques o carros de combate, los cuales tuvieron sus antecedentes desde la Primera Guerra Mundial e ido evolucionando hasta la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de tanques blindados, el ejército de Corea del Sur y los Estados Unidos utilizaron el M-26 Pershing, un carro ligero nombrado así en honor de un general americano que sirvió en la Primera Guerra Mundial. A este se le sumó la escolta y compañía de otro tanque que lo ayudó en las labores de campo de combate. Este fue el M-47 Patton. Se utilizaron estos tanques de tipo ligero debido a su velocidad en el campo de batalla, pero con la gran desventaja de poseer un blindaje más sencillo y por lo tanto vulnerable a la artillería norcoreana. Estos tanques se enfrentarían a sus antiguos aliados durante la Segunda Guerra, los T-34, que eran unos tanques bastante pesados y difíciles de dañar, lo que motivó a la creación de una variante del M-26, el M-46, que tendría un rol enorme durante el conflicto, haciéndose rivales directos del ya mencionado carro T-34 soviético y su variante el T-34-85S, y teniendo un rendimiento similar, enfrentándose también a los Sherman, los Chaff franceses, los Pershing y además los Patton. En el ámbito del armamento de infantería, los soviéticos ya tenían una enorme ventaja en cuanto a su competidor capitalista occidental, ya que durante el conflicto anterior hubo una gran sobreproducción de armas y decidieron vender los excedentes tanto a países vecinos como a sus aliados políticos e ideológicos. Una de esas armas fue el fusil PPH-S1, que fue suministrado a las milicias norcoreanas y chinas durante la Guerra de Corea. Recordemos que China también estuvo participando del lado comunista. Este fusil también fue utilizado en conflictos posteriores por las tropas a pie, las guerrillas comunistas alrededor del mundo, pero pese a ello, esta arma era demasiado frágil, ya que se podía encasquillar fácilmente, romperse con un fuerte golpe o dispararse sola, causando accidentes letales, además de ser solamente efectiva a corta distancia. Un dato a considerar fue el del uso del fusil Thompson por ambos bandos durante la Segunda Gran Guerra, siendo usadas al principio del lado comunista y después por el bando capitalista a través de las capturas de armamento realizadas en aquella época. Tiempo después, los soviéticos mejorarían su destreza en la elaboración de fusiles con la creación del mítico AK-47,
desarrollado desde el año 1947, pero producido en masa hasta 1959. Con un alcance de 300 metros, una velocidad de ráfaga de 710 metros por segundo y con 640 balas por minuto, representó una enorme amenaza para las fuerzas occidentales. Este terminó siendo adoptado como el arma por excelencia para el Ejército Rojo y sus aliados del Pacto de Varsovia. Y en la actualidad muchas de sus variantes y adaptaciones son aún utilizadas por varias milicias del mundo. Del otro lado, tenemos a los estadounidenses, quienes al principio del conflicto aún contaban con su confiable rifle M1 Garand, en servicio desde la Segunda Gran Guerra. Tenía una capacidad de 8 rondas suministradas por peines. Estos rifles eran dinámicos y le permitían al soldado cargar y disparar lo más rápido posible, evitando de sobremanera el problema del encasquillamiento. Tiempo después, y viendo el empuje y la letalidad del fusil soviético AK-47, Estados Unidos desarrolló durante la posterior guerra en Vietnam el fusil M16, el cual tenía características similares a su contraparte soviética, como el peso, que era similar, además de la carga de balas, las cuales también eran similar, y de la ligereza para poder entrar en el campo de batalla. Aunque este al principio no fue aceptado del todo por las tropas americanas, ya que las primeras entregas